Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Región F, este programa conjunto entre la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Piensa, que cada semana lleva hasta su casa a una destacada mujer de nuestra región. Hoy en día tenemos una muy interesante invitada que vamos a conocer a partir de la siguiente nota. Ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que vive en Viña del Mar desde hace 26 años, madre orgullosa de 4 hijos y esposa de un ex oficial de la Armada, es Alejandra San Miguel. Durante 10 años fue gerente de marketing de Ambrosoli, los siguientes 3 años en Mall Marina Arauco ejerciendo el mismo cargo, y luego de un viaje de 2 años con su familia a Inglaterra por un traslado laboral de su marido, volvió a Chile para así trabajar 5 años como encargada de la oficina regional de la Fundación Las Rosas. En el año 2015 fue homenajeada por la alcaldesa Virginia Reginato con el premio a la Mujer Destacada del Año en la categoría profesional. Actualmente lleva 4 años ejerciendo como gerente general de ASIVA, la Asociación de Empresas de la Quinta Región. Durante este año, su tiempo libre lo ha dedicado a retomar su pasión por el running, deporte que realiza junto a toda su familia. La responsabilidad social empresarial es uno de los elementos que más motiva a esta mujer para seguir trabajando por el desarrollo económico de la región. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos acá en Región F. Un gusto poder contar contigo este día. Muchas gracias, Fabiana, por la invitación. Espero que tengamos una agradable conversación. Sí, vamos a conversar de hartas cosas, porque en el fondo uno de los plus que veíamos también ahí en la nota es tu visión como holística a partir de tu rol en ASIVA, ¿verdad? De lo que es la situación de las empresas en nuestro país, de lo que es la calidad, ¿verdad?, del ambiente laboral. Y no puedo dejar de partir consultándote justamente por cuánto se ha avanzado en estos últimos años. Y tú lo comentábamos también fuera de cámara, llevas harto tiempo, a pesar de que eres muy joven, pero llevas harto tiempo trabajando acá en la región en el sector empresarial. ¿Cuánto sientes tú que se ha avanzado o que ha avanzado la mujer en el mundo laboral y cuáles son todavía los al debe que tenemos? Mira, en realidad yo llevo ya 26 años en esta región viviendo acá y trabajando la mayoría de ellas acá y se ha ido avanzando. Yo creo que siempre se va a poder avanzar más, pero se han hecho, bueno, sobre todo tal vez estos últimos 8 o 10 años, en que la mirada de la mujer por distintas circunstancias se ha ido metiendo más en el ámbito del trabajo fuera de la casa. Yo siempre hago esta diferencia, porque uno como mujer, dueña casa, mamá, tiene bastante trabajo en su casa, pero es un trabajo al interior del hogar. Entonces yo siempre digo, trabajando fuera de la casa ha ido cambiando el tema. La mujer ha ido terminando sus carreras profesionales en distintas, antiguamente era más que nada orientado hacia un cierto sector de trabajo. Hoy día ya está en todo tipo de puestos y cargos. Por lo tanto, hoy día la mujer ya sí ha salido más y por lo tanto en ese sentido ha habido este cambio en estos últimos años en que ya tú puedes encontrar una mujer en cualquier puesto, desde gerencia, desde presidencias de alguna organización. Son pocas, todavía ahí es un poco la parte que tenemos al debe que hay, pero en general hoy día tú encuentras en todo cargo, ya puedes encontrar mujeres. Y ese avance ha sido súper importante porque uno empieza desde la mirada del trabajo, de lo que uno realiza, a aportar. Esto que decías tú, esta mirada holística, yo creo que las mujeres tenemos una mirada, el hecho de tener que organizar la casa, el trabajo, una serie de cosas, nos permite en algún momento tener como los sensores puestos en muchas cosas a la vez. Y eso ha hecho que efectivamente la mirada, sobre todo cuando en algunos lugares hay puros hombres, uno puede aportar desde la mirada de género como mujer, que uno puede poner una mirada distinta. Ahora, ese avance tú decías ha sido también por un tema de cargos, pero también me imagino hay un tema de diversificación, o sea, además de que hay mujeres, pocas todavía, ¿verdad?, pero en cargos, digamos, más gerenciales, directivos, presidencia, pero también hay un tema como de áreas tuvimos acá hace un par de semanas atrás a la Claudia Monreal, por ejemplo, o sea, la mujer en la minería, la mujer en algunas facetas donde antes no estaba tan presente. ¿Cómo ves tú ese avance también? Yo creo que lo estamos viendo no solo en trabajo, sino que en deportes, en todo. Yo creo que hoy día ya no hay cargo, no hay deporte solo orientado a la mujer, sino que es a quien tenga las capacidades y las competencias para ocupar un cargo o para hacer un deporte o para estar en el día a día lo que uno requiere. Entonces, bajo esa mirada, yo creo que las mujeres hemos ido adquiriendo nuevas competencias o hemos ido desarrollando competencias que en algún momento no las teníamos que usar o no sabíamos que las teníamos, más todo lo que es la formación. Eso hace que hoy día efectivamente uno pueda aportar en el lugar que sea. Tú decías ya 26 años trabajando acá en la región.
¿Cuáles han sido los costos? Porque en el fondo también has estado, sobre todo a partir de tu rol en ASIVA, pero antes también en Fundación Las Rosas, has estado como muy en la primera línea, ahí donde como tú misma señalabas un momento, donde hay pocas mujeres muchas veces. ¿Cuáles han sido los costos desde el punto de vista en el fondo más familiar, más personal, con los hijos? Porque lo decíamos, la mujer es la que se preocupa de la colación, se preocupa de la reunión de apoderados. ¿Cómo lo has manejado ahí? Bueno, gracias a Dios, con el apoyo de mi marido y mi familia, siempre ha sido incondicional. Mi marido siempre supo que a mí me apoya en el trabajo fuera del hogar. Y obviamente eso también es compartido. Yo creo que hoy día las parejas jóvenes, los hombres y las mujeres hoy día están aportando y están apoyándose mucho más, desde el cambiado, algo tan simple como cuidar y cambiar a un niño, a una guagua, que tal vez antes no era mucho, pero sí el que a uno le permita desarrollarse profesionalmente. Uno tiene que ser tremendamente, como digo yo, eficiente y organizada. Yo creo que cuando la mujer, que tal vez Dios nos dio esa capacidad, tiene esa mirada de ser organizada, uno puede salir a hacer todas estas cosas. Costos hay, varios. Quizás uno en épocas antiguas, o lo que pasó en el caso mío, mi mamá siempre estuvo presente mientras nosotros éramos chicos, siempre estuvo con nosotros, las 24 horas. Entonces, aquí el no estar hace que los hijos tengan que ser un poco más independientes. Yo no tengo la capacidad para poder estudiar con ellos. Entonces uno sí, pero uno los tiene que encaminar y enreglar. Tienen que adelantarse a las tareas, tienen que estar pensando no lo que tienen mañana, sino que lo que tienen la próxima semana. Entonces uno también les empieza a transmitir además un tema de organización. Y entregar ciertas herramientas. Y entregar ciertas herramientas, dado que yo, en el caso personal, no tengo el tiempo en horario razonable que me pueda sentar con ellos a hacer las tareas. Yo reviso las tareas, pero no las hago con ellas. Y eso hace que además los niños sean más independientes. Y claro, hay algunos que les va mejor, hay otros que necesitan un poco más de apuntalarlos, pero en general yo creo que son las herramientas que hoy día la persona tiene que ser organizada en todo lo que haga. Esté en su casa, en un trabajo afuera, en lo que haga, es ser comprometido y organizado. Desde tu visión de ASIVA, ya mencionamos dos características, pero me gustaría que profundizaras más en ellas. La mirada está holística y también la organización. Pero ¿cuál es el aporte? Porque, claro, uno podría decir en derechos, en deberes, somos iguales a los hombres y hemos ganado nuestros espacios. Pero hay miradas que son distintas, hay puntos de vista que son distintos. ¿Cuál es el aporte, sientes tú, de la mujer en el mundo empresarial? La organización, de todas maneras. Uno, como sabe que tiene que tratar de irse a la hora, y es maravilloso poder irse a la hora, que acá en Chile yo creo que no lo hacemos, y eso es un tema cultural. Yo creo que cuando uno pide una reunión y uno se reúne a las 6 de la tarde, no debiera ser. O sea, las reuniones tienen que ser cuando tienen que ser, tienen que durar el tiempo que debieran durar, y hay una vida familiar y una vida distinta a lo que es el trabajo, que uno tiene que respetar. En Chile nos falta mucho en eso, tenemos una subcultura bastante grande. Por lo tanto, esa mirada es la que uno trata de poner, porque en el fondo yo como mujer y mamá quiero irme a una hora adecuada a mi casa para poder apoyar o para hacer otra actividad personal. Y eso a veces no pasa cuando hay un grupo de solamente hombres. Entonces, eso yo te diría que ha sido un poco lo que siento que las mujeres hemos ido aportando. Tengo el privilegio, como digo yo, de poder estar en un cargo gerencial, y eso hace que uno pueda aportar, pueda pedir, de una mirada buena, en pedir no hay engaño, pero con buena mirada, de forma respetuosa, decir que porque en vez de tener una reunión a las 6 no la tenemos antes, o los trabajos, hoy día la tecnología nos ha hecho que todos los trabajos sean para mañana. Pero eso mismo también hace que la calidad de lo que se está entregando de un trabajo solicitado de hoy día para mañana son bastante más globales, más por encima. Yo creo que hoy día tenemos que volver a esa mirada de que la tecnología nos ayuda, pero también los horarios y que el trabajo tiene que ser hecho. ¿Te fijas? O sea, uno puede estar un día no en su oficina, pero también sabe que hay un compromiso que tiene que cumplir de una entrega, un trabajo, de una reunión, de una actividad, y eso hay que hacerlo. ¿Y cómo somos las mujeres como jefas, desde la mirada holística también que tú has podido ver? Porque muchas veces se piensa, está un poco el mito que la mujer, justamente para ganar estos espacios, ha tenido incluso que masculinizarse un poco, o justamente como para valorarse. Uno se quisiera ir a las 6, pero ¿cómo ir a las 6 si todos mis compañeros se quedan hasta las 7? Pero claro, ellos, como decíamos, no tienen que llegar muchas veces a hacer las tareas, a la reunión de apoderados. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo somos las mujeres como jefas cuando somos? Porque por ahí se dice muchas veces que somos incluso mucho menos empáticas entre nosotras, sí, a veces. Pero yo no creo que sea por un hecho de demostrar que las mujeres tenemos que demostrar algo, sino que al contrario. Yo creo que igual que los hombres, hay todo tipo de jefaturas.
y dependiendo de la personalidad de uno, depende de esas cosas. Yo no voy en un tema de género, qué es lo que sea, sino que al contrario, yo creo que las mujeres hemos puesto el tema de que se pueden hacer todo tipo de tareas, que uno con el ejemplo tiene que predicar, al menos es algo muy personal. Yo creo que las cosas se pueden hacer entre todos. Yo soy proclive totalmente a lo que es el trabajo en equipo. ¿Y el por qué? Porque no somos de a uno en esta sociedad, ¿te fijas? Entonces todos tenemos que colaborar, la colaboración. Pero claro, cuando tú colaboras necesitas contarle a todo tu equipo qué se está haciendo, para qué, por qué. ¿Te fijas? Entra todo un tema de comunicación. Cuando uno solo da una instrucción para hacer algo, el tema no tiene la retroalimentación que uno quisiera y los trabajos quizás no son no malos, pero no son el óptimo. Entonces yo creo que en ese compartir, en ese comunicar, en ese hacer entender al resto por qué se está haciendo algo y cuál es la importancia del aporte de cada uno, para mí esa es una manera de trabajar y yo creo que por allá pienso y espero que vayamos. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces en términos generales desde tu conocimiento, desde tu ojo de la economía? Porque estamos hablando mucho, hay como mucha preocupación, entonces de repente también, ¿cuánto de ello es cierto? Tenemos que estar realmente, se habla de una crisis económica, otros dicen no es para tanto. ¿Cuál es el diagnóstico más bien general? Porque después quiero que entremos al tema más regional, pero primero partiendo desde lo más global, ¿cómo ves tú la economía? Mira, no está fácil. Nosotros como asociación gremial vemos y tenemos el pulso con nuestras empresas asociadas y uno los escucha, comenta, sabe qué está pasando en varios de ellos. Y hoy día yo creo que la economía es un tema de confianza. Y cuando las confianzas se pierden, obviamente cada uno empieza a actuar en forma individual y en el caso de las empresas no invierten porque no saben lo que va a venir. Por lo tanto, ¿qué espera uno siempre? Tener como una confianza o saber para dónde va el camino. Hoy día la realidad y lo que se ve y lo que se siente en el ambiente es que la desconfianza es absoluta. O sea, basta escuchar y ver las encuestas que hay y cuando tenemos una desaprobación absoluta desde nuestra presidenta hacia todo tipo de organización, de instituciones y de personas, uno dice, bueno, yo creo que en la medida que podamos restablecer esas confianzas, vamos a poder ver un poquito más allá la luz. Entonces, cuando las cosas se hacen en este entorno en que nadie sabe para dónde ir o qué está pasando y además que estamos siendo, por supuesto, afectados a nivel internacional en el mundo con problemas económicos, obviamente que uno, ¿qué hace? Y uno como haría lo mismo, uno para, ve primero, espera que esté un poquito el terreno un poco más ordenado, bueno, y con eso después sigue. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día en la economía. Hay un tema entonces quizás como un poco lo mismo que tú mencionaste a nivel interno, o sea, a nivel interno de cada empresa la comunicación es súper importante. ¿Estaría quizás fallando ahí justamente el tema de tener las reglas más claras, saber un poco hacia dónde vamos, un poco más quizás como de transparencia, que es una palabra tan manoseada, pero tampoco ocupar en la práctica? Por ahí iría quizás un poco la fórmula, porque hay un tema, tú lo decías, hay un tema que es a nivel macro, sí, claro, digamos a nivel internacional, que eso no se puede controlar, pero quizás sí hay ciertas cosas que se pueden hacer a nivel, digamos, interno. ¿Dónde ves tú la solución ahí? A ver, yo creo que en la medida que tengamos las cosas claras de qué está pasando, o sea, hoy día todas las reformas están sobre la mesa. Hay una que ya se concretó, que es la reforma tributaria, pero ya han salido, no sé si vamos en la circular 55, 54 de una reforma de hace un año. Entonces, si tú dices, hay que hacer tanta circular para reformar algo, quiere decir que hay algo que no estuvo con el tiempo suficientemente bien pensado o que no se acotó o no se acordó bien. Todo el resto de la reforma hoy día es todo suposición, o sea, tenemos una reforma laboral, tenemos la reforma a la educación, está ahora hablándose todo el tema de las pensiones. Entonces tú dices, con todas esas variables que no hay ninguna cerrada ni en concreto, bien puedes tú ver hacia dónde vas o cómo te mueves, porque no están resueltas. Entonces yo creo que aquí es... tal vez pienso que es resolver, que se resuelvan y que se defina exactamente cómo va a estar y cómo va a quedar, de manera que las empresas, con las bases más claras, te fijas, puedan ver cómo se mueven y cómo se proyectan y cómo pueden mejorar, porque de las empresas dependen las familias, sus trabajadoras, la familia. Es un tema, en el caso de ASIDA, que es una asociación de empresas de esta quinta región, obviamente le da fuerza, nosotros representamos cerca de 30.000 trabajadores de la región. Los trabajadores, te fijas, con todo su grupo familiar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si el desempleo está subiendo? Esta región es de las que tiene mayor desempleo y viene más fuerte con todo el tema de la construcción, de lo que va a pasar. Entonces, bajo ese prisma, obviamente, preocupa que las cosas no estén claras, porque la familia tiene que vivir el día a día, tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que ir sus hijos a la educación.
y eso no está claro. Vamos a seguir hablando de este y otros temas a la vuelta de la siguiente cápsula. Una charla TED con la X agregada al final es en sí un acto de descentralización. Una licencia internacional que partió hace algunos años en Estados Unidos, que se hizo muy famosa, pone al servicio de toda la comunidad global su formato, este formato que ustedes están viendo, para que a través de expositores locales se traten problemáticas locales que cambien las realidades de las comunidades. Somos una región con proyectos increíbles, con personas increíbles, con emprendedores de carácter mundial, y nuestra labor hoy en día en esta ciudad justamente es retener a estas personas y que agreguen valor a la región. El centralismo es un problema que afecta a todas las regiones de Chile, incluyendo la región metropolitana. Para poder oxigenar la capital necesitamos desarrollar las regiones, y para poder desarrollar las regiones tenemos que valorar la identidad local. Me parece que es una tremenda oportunidad a la cual le agradezco y que nos permite poner el tema sobre la mesa de todo el potencial que tenemos desde las regiones para producir un desarrollo no solo que pueda nutrir el medio nacional, sino que también proyectarse hacia el mundo. Les quiero decir que la capital, esta gran mole que le llamamos Santiago, no se la puede. Es impotente. Santiago no se la puede con todos los problemas de las regiones. Gracias. En realidad siempre hay un valor en la posibilidad de poder expresar ideas y ojalá que esas ideas permitan a otra gente reflexionar al respecto. Soy porteño, nací acá y me parece que a la medida en que se sigan haciendo cosas en Valparaíso es bueno. Valparaíso tiene una riqueza tremenda para mostrarle al mundo y yo espero que sigamos mostrándola. Antes de la cápsula justamente tocamos tangencialmente el tema regional. Me gustaría, y ya que entráramos ahí más en concreto, tú decías, ASIVA de una u otra forma representa 30.000 trabajadores, o son 30.000 familias que están detrás de estos 30.000 trabajadores. ¿Cómo ves tú desde esta posición desde arriba, muy global, muy privilegiada, también tú misma lo reconocías, el tema regional en cuanto a la calidad de trabajo, al sueldo? Porque eso, pero pongo primero énfasis en la calidad de trabajo, al tema del sueldo, la calidad de vida, tema de la descentralización. ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? Bueno, primero parto señalando que efectivamente en las regiones, en esta región y en las otras regiones que también sabemos, hay diferencia de sueldo respecto a lo que es la región metropolitana. Lamentablemente la región metropolitana representa prácticamente el país, o sea, todo está concentrado eso en Santiago, en la región metropolitana, perdón, y con eso hace que obviamente las regiones, muchas que teniendo espacios para instalar industrias y empresas, espacios para que la gente se pueda venir a vivir de mejor manera, con una calidad de vida mejor, hoy día es difícil porque no existen políticas adecuadas para, por ejemplo, privilegiar bajo la mirada nuestra como asociación de empresas, sectores industriales. Hoy día se empiezan a formar como se cree, se instala una industria porque hay un sector más grande, otra industria, pero después empieza a llegar la población al lado, empiezan los temas de que esta población, oye, no quiere la industria que llevaba mucho tiempo antes, entonces tampoco hay un tema de incentivos tributarios para instalación y para que desarrolle, porque hoy día las empresas, y sobre todo el sector manufactura, que incluye minería, manufactura en general, son los empleos más estables que hay. Hoy día hay una gran cantidad, todo el desempleo se ha venido paliando de alguna manera con los empleos por cuenta propia, y que eso
tienen una serie de cosas que, por ejemplo, a veces las personas no cotizan. Claro. ¿Por qué? Porque están viendo, no saben cuánto, aparten por 1, 2 familias, 3 personas, pero tampoco tienen un norte claro, no tienen las espaldas a veces económicas como para poder hacer crecer más, y por lo tanto siempre están viviendo en el límite, en el limbo de crezco, no crezco, ¿qué pasa con ellos? Entonces hoy día todo el sector empresarial es el empleo bastante más estable. Vemos con preocupación que los índices del sector manufactura están bajando considerablemente en todo el país. En esta región más hay empresas que aquí han quebrado, hay otras que han emigrado a Santiago. ¿Por qué? Porque acá la región no le ofrece nada mejor o distinto que puede hacer en Santiago, teniendo calidad de vida, teniendo una serie de cosas. Entonces yo creo que eso es un poco lo que nosotros abogamos, y por eso el tema de descentralización para nosotros como quinta región sobre todo es muy importante. Pero faltan políticas. Pero faltan políticas. Se ha hecho, se estableció una mesa, hubo una propuesta, pero todavía no vemos que haya temas concretos y bajadas concretas para poder realmente hablar de verdad de descentralización. Yo creo que está hoy día en las ganas. Nada más, y eso hace que obviamente para nosotros, por ejemplo, por eso hoy día lo que puede hacer todo el trabajo de organizaciones como Fundación Piensa, que tiene esta mirada de pensamiento y de estudiar todo lo que está pasando en esta región, te fijas, y cómo poder mejorarla y potenciarla. Nosotros desde ACIBA, así como hay otros gremios también, y como muchas empresas familiares que han apostado toda su vida acá con las distintas generaciones que han ido pasando y que no quieren irse a Santiago, pero también ven con preocupación que en el fondo hoy día está difícil estar en una región. Está difícil, sí, efectivamente. Lo hablamos fuera de cámara y tú tienes una postura bastante interesante al respecto, que me gustaría obviamente que nuestros televidentes pudieran conocer, con respecto justamente a esta diferencia salarial, ¿verdad? Por eso hablamos de sueldo, ¿verdad? Hay una diferencia salarial claramente entre las regiones y Santiago, y también una diferencia salarial todavía, lamentablemente, entre los hombres y las mujeres. A igual cargo, estoy pensando, a igual cargo e igual responsabilidad. ¿Cómo ves eso tú? Es una realidad que se ha ido mejorando. Yo creo que siempre se va a poder hacer más, pero Santiago y las regiones tienen diferencia salarial bastante grande. Pero también Santiago tiene un costo de vida no menor. O sea, yo siempre comento algo tan simple como que, perfecto, es más ingreso gasto que uno tiene en benzina, en movilización, en transitar por las carreteras que hay allá, tiene todo este tema del TAC. O sea, si tú quieres andar más rápido para evitarte llegar no tan tarde de vuelta o de ida, tiene más costo, que uno no lo ve inicialmente hasta que lo vive y hasta que empieza a pagar ese costo diferencial. Más visitas a las consultas médicas, la calidad del aire, o sea, ahí tiene costos que no se ven, pero sí efectivamente sigue existiendo esta diferencia de sueldo. Y respecto a la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, antiguamente era mucho más, o sea, tal vez en los cargos de más arriba puede existir, pero yo creo que ya de a poquitito se ha ido dando se ha ido cortando. Y también obviamente es un tema de la mujer de querer aspirar a otros cargos también, o sea, con este costo que hablábamos al comienzo del programa, uno a veces, claro, privilegia quizás no tener que estar hasta las 9 de la noche en las 24 horas del día en el trabajo, por así decirlo, pendiente, porque también uno tiene su casa que organizar y hacer. Entonces quizás nosotras mismas a veces no hemos buscado estar en esos cargos, no porque no podamos ni porque el resto no quiera, sino que también uno puede pensar y definir qué es lo que quiere. Pero sí existe esa brecha, se ha ido alivianando bastante, se ha ido nivelando bastante más. El tiempo se nos va acabando, pero no puedo dejar de preguntarte, porque tú tienes una experiencia muy bonita, ¿verdad? Muy intensa a través de Fundación Las Rosas. Y hablábamos recién del tema de las pensiones, hablábamos del tema de la AFP, del tema de las cotizaciones, de la crisis económica, hemos visto las noticias, las listas de espera, incluso para entrar a un hogar. ¿Cómo ves tú al adulto mayor hoy por hoy en Chile? Es un temazo. Hoy día no existen políticas públicas detrás que avalen y que ayuden al adulto mayor. Hoy día no hay, así como hay para niños, subvención y todo, para el adulto mayor no existe ninguna subvención. Las proyecciones y las cifras que al 2025 vamos a tener la misma cantidad de menores de 15 años que mayores de 60 años, que adultos mayores, y por lo tanto, obviamente, y además sumémosle que la gente está viviendo más. Entonces, antes vivían poco menos, tenían enfermedades, pero vivían menos. Hoy día viven más y las enfermedades se mantienen y están más fuertes incluso. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Que esa realidad y del adulto mayor abandonado, solo, porque cuando tú tienes una familia que tiene que acoger y tiene que atender a un adulto mayor, que no tiene el espacio porque tiene un lugar reducido donde vive, por lo tanto, ya no tiene un lugar tal vez para poder
vivir con este adulto mayor. Después más encima tener que colocar plata para que los remedie, una serie de cosas que requieren, obviamente empieza a generarse un abandono no menor. Y en Fundación Las Rosas eso se ve que llegan, hoy día Fundación atiende al más pobre, al más desvalido y al que menos red de contacto tiene. Entonces son los adultos mayores más pobres del país que están en estos hogares, que hoy día hay 2.400 abuelos y que en Chile son muchos más. Las listas de espera son enormes porque para que haya un cupo, cuando fallece algún abuelo va corriendo la lista de espera. Pero hay cada día más abuelos solos que no tienen quien los atienda, que no tienen un familiar. O sea, ya no solo que lo tengan y no quieran asumirlo, sino que no tienen familiares cercanos. Y eso es una realidad que viene y por eso yo creo que hoy día efectivamente todas estas medidas de sacar el porcentaje de salud que de los adultos mayores que están colaborando, de poder mejorar esas pensiones para el adulto mayor, es algo que de verdad que nos falta muchísimo. El que tengan el pase en movilización con descuento o gratis, en otros países sí lo tienen. Y eso es un apoyo tremendo. Y finalmente todos vamos para allá también. Además. Siempre terminamos esta entrevista, como también te alcancé a comentar fuera de cámaras, con una sección que es muy clásica, que es el pimponeo. Yo te voy a decir un concepto y tú vas a decir lo primero, ¿verdad?, que se te venga a tu cabeza. ¿Cuál es la cualidad que tú más aprecias en una mujer? La honestidad. ¿Y cuál es el peor defecto de las mujeres? ¿O qué te molesta más de las mujeres en general? Lo gritona que somos. Un placer culpable que se pueda confesar. No sé, como que no se me ocurre uno en este momento, de verdad. Porque chocolate, ropa, alguna serie en especial. Tal vez tomar, yo no tomo nada de alcohol, entonces tal vez porque no me gusta, tal vez podría ser que me gustara tomar, no sé. Ya. Una inspiración, Alejandra. El Papa Juan Pablo II, hoy día santo. Un gran dolor. Cómo sufren los niños, carencias, no solo enfermedad, sino que carencia. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio o cómo te gustaría que te recordaran? Que me recuerden como la mamá, esposa, que siempre quiso dar lo mejor para su familia y como hija también. ¿Qué canción le dedicarías al gobierno? Yo no estoy muy al día en temas de música. Pero puede ser una antigua también. Sí, pero podría ser una antigua. No sé. No le dedicaría ninguna hoy día todavía. Lo mejor y lo peor de haber vivido en Inglaterra. Lo mejor, haber aprendido de una cultura de un país desarrollado, el que la palabra se respeta. Y la palabra es la ley, es lo que te dicen, eso es lo que vale. ¿Y lo peor? La juventud. La juventud que termina muy temprano yéndose de la familia y siendo demasiado independiente. ¿Qué le regalarías a la presidenta Bachelet? ¿Puede ser un regalo físico, un objeto o un concepto? Le regalaría un momento, un minuto para que ella pueda estar contenta. Si tuvieras tú que salir a marchar, ¿qué diría tu lienzo? ¿Por qué tú saldrías a marchar hoy? Por la honestidad y porque las cosas se hagan bien. Y por último, si tú fueras un superhéroe o pudieras escoger entre cualquier superpoder, cualquiera, ¿qué superhéroe serías o cuál superpoder escogerías? Me encantaría ser no sé el nombre, pero alguna de poder estar en todos lados casi al mismo tiempo, en mi casa, en el trabajo, una en cosa todo como lo teletransportarte o clonarte entre esas dos cosas. Eso, ese superpoder me encantaría, porque yo creo que uno tiene que estar en todos lados que se requiera y a veces uno tiene las horas al día que son y no se puede estar en todos lados. Alejandra, queremos agradecer tu generosidad, agradecer tu entrevista, ¿verdad? Toda la mirada global que nos diste sobre lo general de la economía y también sobre lo que significa, ¿verdad?, estar en la primera línea de las empresas en nuestra región hoy en día. Así que muchas gracias por esta entrevista. Ya está en su casa, lo dejamos por supuesto invitado a que vuelva a vernos en un próximo capítulo de Región F con una entrevistada tan interesante como la que tuvimos hoy. Muchas gracias.